a secarse. ¿Se lo puede? ¿Cómo? En la espalda, sobre los pulmones. Sobre los pulmones. Hay que tener mucho cuidado, hermano, de no quemar al paciente. Siempre probando, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando ustedes pasan, a menos que sea verano, cuando ustedes pasan de la sartén a la tela, la pasta de lino, ya pierde su calor, ¿no? Entonces se aplica sobre toda la espalda, ¿sí? Sobre toda la espalda, que cubra bien los pulmones. Y ahí se lo deja por varias horas. Y yo generalmente lo dejo toda la noche. Eso fue lo que hicimos con Tony. Pero ese día, como él estaba tan mal, además de ponerle la pasta de lino a la espalda, le colocamos la pasta de lino y lo dimos vuelta para que quedara boca arriba. Y en el pecho, hermano, yo nunca había hecho esas cosas. Le coloqué porque... Sí, ¿ahora? Sí. Mi esposo quiere decir algo. Lo que pasa es que me están recomendando que lo diga porque es muy desagradable tener el lino y una baba que ustedes tienen en la espalda. Pero aguántense, porque lo que les puede llegar a salvar a ustedes o a quien sea. Después hay que limpiarse, ¿no? Pero es feo. Uno no lo prueba, no lo tiene que comer, pero tener esa baba en la espalda es horrible. Sí, queda así. Es la bendición más grande, ¿no? Queda como una baba, ¿no es cierto? Es una cosa muy... Pero el tema es para qué sirve, ¿no? Entonces, esa noche yo le coloqué a él una cataplasma de cebolla en el pecho, todo en el pecho, porque como él no podía casi respirar, pero el tema era que tenía agua en el pulmón. Los médicos lo que hacen es expulsar los pulmones, hermano. Y sin embargo... No, la cataplasma no lleva barro. El lino es lino, solamente lino. No. La cebolla, solo cebolla. Yo lo coloqué en el pecho. Hermanos, hay un detalle que pueden tener en cuenta siempre. Cada tratamiento que se vaya a hacer con agua, con barro, que el paciente esté en condiciones medias. A eso me refiero en que está un poco levantado y un poco en la cama. Todo tratamiento se hace siempre con los pies calientes. Nunca vayan a hacer un tratamiento con los pies fríos. No se le aplica nada a una persona si tiene los pies fríos. Primero tenemos que controlar que haya una correcta circulación. Si no hay... si la persona está enferma y tiene los pies fríos, lo primero que tenemos que hacer, el primer tratamiento, es meter los pies en el agua caliente. Hasta que, no estoy hablando de caliente y frío, hermanos. Solo agua caliente hasta que la persona pueda recuperar la temperatura del cuerpo. Porque todos los tratamientos se hacen con una circulación correcta, con los pies calientes y en un ambiente cerrado. No podemos hacer un tratamiento con las ventanas abiertas, aunque sea verano. Porque a veces los niños están con fiebre y nosotros pensamos porque el niño está con fiebre, tiene calor, lo sacamos, lo hacemos afuera. No, hermanos. Los tratamientos se hacen en una habitación cerrada. ¿Sí? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora ustedes van a ver que el hermano cuando presenta lo hace afuera. Lo hace afuera, pero no es que los tratamientos se hagan al aire libre. Ellos hicieron la muestra al aire libre, que es otra cosa. Pero los tratamientos se hacen en un ambiente cerrado, hermanos. Sí, ¿viene a mano Osvaldo? Sí. La cebolla, ¿cómo se aplica? ¿Hervida, frita, cruda? Licuada. No, la cebolla, nosotros se puede licuar, pero el problema es que la cebolla inmediatamente larga muchísimo jugo. Entonces, yo la rayo, incluso la rayo con la parte más gruesa del rallador, porque si no larga muchísimo jugo y moja demasiado la cataplasma y después el paciente le empieza a correr el jugo de cebolla por la pierna, por los lugares donde sea y es muy incómodo, ¿me entienden? Entonces la rallamos, pero con la parte más gruesa del rallador, ¿sí? También se podría picar, pero es muy incómodo porque siempre queda muy grueso, ¿no?
Saben, tengo otro testimonio muy importante con el jugo de la cebolla en el oído. Ahí está mi suegra que podría hablar mucho más que yo, porque ella estuvo, una nieta de ella, le salvaron la vida. Le salvaron la vida con el jugo de la cebolla, porque los médicos no pudieron hacer nada con ella. La nena estuvo no sé cuántos días, Margarita. ¿Cuántos días estuvo? Gritando, hermanos. ¿Saben lo que es? Gritando, era un bebé. Todos los días en el médico. Todos los días en el médico, todos los días, y ya se rayaba como un bichito, así como un bichito de no se levantaba, no abría más los brazos, ni las piernas, era arrolladita. Sí, fue horrible porque la nena se les moría. Estaban, de verdad, se les moría. Los médicos ya no querían, no sabían más qué hacer con ella. Una persona, un nene, como de 8 años, tuvo un accidente en una de las piernas y se desmagrinó, y los médicos querían cortarle la pierna integralmente. Y el padre ya en ese tiempo conoció a las enfermedades naturales y se lo llevó en los brazos y dijo: mi nene no le van a cortar la pierna. Y él hizo cataplasma de barro con cebolla y le recuperó el pie absolutamente hasta que hoy lo mueve. Así es, hermanos, eso es real, esos son los casos que ustedes van a escuchar muchas veces. En el caso de mi esposo, bueno, pasó la noche, nosotros oramos y yo me acosté y me dormí toda la noche. Cuando me desperté a la mañana fui a verlo y él abría los ojos y ya hablaba y estaba mejor, y el mismo día se levantó. Y bueno, esas fueron las experiencias que fuimos viviendo. Yo no le estoy contando lo de otros, le estoy contando lo que nos pasó a nosotros. Pero lo que acaba de decir Nadia, y es muy importante porque a veces no nos va a pasar a nosotros, hermano, pero sí conocemos casos, vamos a conocer gente que necesita y cómo ayudarlos. El hermano Rojas, entonces me contó un testimonio que me quedó muy claro. A él le llevaron un joven que había tenido un accidente en una moto, y dice que el brazo de él era como un matambre, decía él, negro, hasta el hombro. Y los médicos le querían cortar el hombro, acá arriba en el hombro. Y ese muchacho se enteró que estaba ese hombre que hacía tratamientos naturales y se fue. Y el hermano Rojas dice que empezó también con el barro, ¿no? Empezó a desinflamar. ¿Y saben qué sucedió? Se le formó aquí debajo del brazo una bolsa con toda la sangre fea que tenía en el brazo. Se le formó, dice que terminó así. Se le formó un globo acá y ese globo reventó y salió toda aquella sangre fea que se le había acumulado, por lo cual los médicos le querían cortar acá arriba en el hombro. Y le salvaron a este joven. Eso me contó el hermano Eduardo una vez. Son cosas que, miren, a mí me la contó hace como 20 años, pero ya me quedaron. Porque nosotros podemos ayudar a las personas. Tal vez por la gracia de Dios nunca nos suceda a nosotros nada, porque ahora vamos a terminar con un versículo. Pero ¿se me fue Pablo? No, ya está Pablito. Bueno, vamos a mirar el video, hermanos, y después podemos hacer algún comentario más cuando termine. Empezamos con restricción de agua fría. Minuto 8. Ponelo desde el principio, Pablo. Ah, perdón, quiero saber... ¿Cuánto desde el oído una gotita? ¿Cómo? ¿Cuánto hay que poner en el oído las gotitas? Y depende la gravedad del caso, ¿no? Porque en el caso de ella, yo no sé cada cuántas horas le pusieron, pero si es muy grave, capaz que cada 4 o 5 horas habría que ponerle. Ahora, si es un leve dolor, tal vez... A ella, por ejemplo, le pusimos, ¿cuántas veces? ¿Una sola vez te pusiste, Mónica? No te pusiste mal las gotitas. Claro, por eso. A ella no se le ha pasado todavía del todo, aunque tiene una molestia, ¿no? ¿O estás con las punzaciones? Claro, no es un dolor permanente, porque si no ella no estaría acá. Pero tampoco le hemos hecho los tratamientos como corresponde, ¿no? Por el tiempo que estamos acá. Pero cuando hay una infección tan grave así en el oído... ¿Cómo? Sí, más o menos. Cada 4 horas se le podría colocar unas gotitas, ¿no? Pero yo le pongo mucho más que 2 gotitas. A mis hijos yo le he puesto y más. Le pongo unas cuantas, le agarro con una cucharita. Siempre la entibiaba un poquito, ¿no? Como que calentaba la cuchara y después le ponía la cebolla para que no quedara fría. Y entonces le ponía una cucharita, no una gotita, una cucharita en el oído.
Y siempre cuidando que el chico quede, o la persona quede un ratito ahí para que penetre, ¿no? Pero el oído también tiene otra situación, porque puede ser por frío. A veces, generalmente cuando la persona ya tiene un dolor de garganta, tiene un resfrío, un catarro o algo, es muy común que suba al oído. Eso es infección y hay que tratarlo entonces con un antibiótico. Ya me están corriendo. Pero si no, hermanos, puede ser por frío, y en ese caso hay que aplicar los paños calientes, ¿sí? Se calienta la toallita, se la estruja bien y luego se la aplica en el oído. Eso es para quitar el frío, que muchas veces los chicos agarran frío y el dolor de oído es por eso y no porque haya una infección en el oído, ¿sí? Bueno, me están pidiendo que me apure, seguramente. Yo quería consultar el tiempo para saber cuánto del video podemos pasar, si no pasamos solo una parte. ¿Cuánto dura todo? No sé, Pablo, vos, Sí, no sé, parece que Ahí dice. que es muy largo. 1 hora debe ser. No, es muy largo. No, 1:24, ese es No, pero está mal eso. Está seccionado. Bueno, pasemos el segundo tratamiento que va con las fricciones de la toalla, que es lo más común, y dejamos los otros. De todas maneras, el que lo quiera, de alguna forma se lo vamos a hacer llegar, para que lo tengan en su casa, ¿sí? ¿Ese no? Baños de toalla, ese mismo, ese. Otro aspecto que desarrollar en cuanto al uso del agua, y especialmente esta explicación que vamos a dar en relación a los baños de toalla con agua fría, tiene que ver con un elemento muy útil en el hogar. Cuando hay un dolor de muelas, un dolor de oídos, en los niños especialmente, hacer este tratamiento permite que el dolor ceda en unos 15, 20 minutos, media hora, el dolor va a ceder, porque vamos a producir una reacción de calor hacia afuera. Por lo general, cuando duelen muelas y dientes, o los oídos, o hay malestar en la cabeza, es porque se han enfriado los pies, las piernas, la piel está fría. Entonces tenemos que nivelar las temperaturas. Tiene que haber buena temperatura arriba, hacia la cabeza y hacia los pies. Y este baño de toalla, que lo vamos a llamar frotación de aquí en adelante, aunque no hay que frotar, no es necesario frotar, pero es más corto y lo van a entender perfectamente. La pasada de toalla se va a hacer una vez que se haya obtenido calor suficiente. Yo voy a mostrar cómo se prepara. Vamos a mojar una toalla que debe tener de 90 centímetros a 1 metro y el ancho normal de una toalla que se usa para lavamanos. La vamos a mojar en un balde que va a tener cubeteras de hielo. Vamos a imaginar de que están colocadas las cubeteras de hielo. Y entonces mojamos y estrujamos como para que no chorree agua nada más. Ahí está, no está chorreando agua, pero ha cargado suficiente agua. Y lo vamos a doblar, la toalla la vamos a doblar una vez, 2 y 3 veces. 3 dobleces. Repito, un doblez, 2 y 3. Y vamos a dejar preparada la toalla al costado en el balde. El paciente tiene que ser cubierto previamente. Entonces, antes de aplicar esto, vamos a cubrirlo de esta manera. Vamos a pedirle que junte un poquito los pies, no demasiado. Y la sábana
y 2 frazadas que están abajo es lo que ya preparamos anteriormente. De manera que ahora lo que estamos haciendo es cerrar. Las sábanas y las frazadas tienen que partir de la mitad de la cabeza para que cierren bien aquí y no entre aire, porque el aire enfriaría después la aplicación del agua. Y esto se coloca de tal manera que el excedente lo volcamos sobre los pies. Luego cerramos con la primer frazada. Vamos a cerrar así. Vamos a hacer este trabajito y el excedente que queda en los pies lo volcamos sobre los pies. Ahora vamos a imaginar que estas son bolsas de agua caliente. Confío en que tengan imaginación suficiente, pero estamos hablando de un hogar donde puede que haya también botellas de agua caliente o otro elemento que puede ser eléctrico. Usarán lo que mejor tengan a mano, pero es importante que podamos colocar una bolsa de agua caliente aquí a los pies, en la planta de los pies. Y si es posible y hay 2 bolsas de agua caliente más, se colocará una así y otra acá. Acá estamos con las rodillas y acá estamos prácticamente en la pelvis, ¿no? Y vamos a cerrar estas, imaginen ustedes las bolsas de agua caliente, vamos a cerrar con la otra frazada que tiene que alcanzar para dar la vuelta, ¿no es cierto? Y las bolsas de agua caliente van a quedar entre la primera frazada y la segunda frazada. Encima de esto se pueden colocar otras mantas, pero para comodidad de la persona que está teniendo el baño de toalla, vamos a cerrar aquí con una toalla para que no moleste la lana de las frazadas. Acá podemos colocar más mantas, si se necesita, para que la reacción de calor sea buena. Todavía no hemos pasado la toalla, preparamos la toalla. Ahora estamos esperando que se caliente bien el cuerpo. ¿Cuánto vamos a esperar? Alrededor de media hora. En verano, con mucho calor, tal vez eso se acorte a 15 minutos, 20 minutos. Si el cuerpo ya estaba con buena temperatura, parejo, desde los pies hasta la cabeza, tal vez 5 o 10 minutos alcanzan. Una vez que esté caliente el cuerpo, no importa si está transpirando, entonces podemos pensar en pasar el agua fría sobre el cuerpo. Y ahora vamos a mostrar. Se abre esto, lo ponemos a un costado, rápidamente, se cierran puertas y ventanas para que no haya corrientes de aire y como todo está ya preparado, entonces el cuerpo tiene que estar completamente desnudo. Aquí, por razones de pudor, estamos con un short. Y entonces tomamos la toalla y la vamos a pasar empezando desde el pie derecho hasta el hombro derecho. Vamos a ir cambiando el lugar, siempre un lugar frío, y vamos a hacer la misma pasada de toalla hasta el hombro izquierdo. Y luego vamos a doblar la toalla y vamos a tener otros 4 lados, y entonces vamos a hacer este pasaje de esta manera hasta aquí, hasta el cuello. Y después vamos a desdoblar la toalla de esta manera para poder hacer la otra parte, que es pasar la toalla por los laterales, el otro lateral, y de esa manera le vamos a pedir a Mariano que se dé vuelta boca abajo y abriendo la toalla en un solo doblez vamos a pasar la toalla completamente de una sola vez, pero esta vez desde arriba hacia abajo totalmente, y la planta de los pies. De esa manera ponemos esto aquí, le pedimos a Mariano que se dé vuelta nuevamente
Esto lo estamos haciendo sobre una camilla. Las camas son un poco más amplias, pero también son más incómodas porque están bajas, mucho más bajas. Pero estos son elementos que se usan en las emergencias, cuando hay fiebre, cuando hay dolor, cuando hay debilidad. Y entonces hacemos exactamente lo que hicimos recién, cubrimos. Igualmente usamos las bolsas de agua caliente que van a quedar atrapadas entre la primera frazada y la segunda frazada, colocadas de esta manera para asegurarnos de una buena reacción de calor. Entonces vamos a cerrar la segunda frazada. Si es necesario podemos colocar más frazadas encima, de manera que venga la reacción de calor. El sistema nervioso va a reaccionar y va a producir la reacción de calor. Ponemos una toalla para que no moleste la lana de las frazadas y esperamos. ¿Cuánto hay que esperar? 1 hora. Este procedimiento se va repitiendo cada hora. Si la persona empieza a transpirar, la transpiración se constata por debajo de las frazadas, abriendo con cuidado, no ventilando a la persona, de manera que tocamos los tobillos, y si ahí hay humedad de transpiración, entonces estamos en condiciones de pasar a hacer la otra frotación. Si eso ocurre a los 20 minutos, que hay transpiración en los tobillos, ahí a nivel de los pies, quiere decir que podemos hacer la siguiente, adelantándonos a la hora. Pero si la transpiración no aparece acá, solamente aparece aquí, en la frente, en la cara, no nos engañemos, no es el momento todavía. El momento va a estar cuando aquí, en los pies, tocando por entre la frazada sin ventilar, toquemos y haya humedad, que es la que se va a producir por la transpiración. Entonces, ¿cuántas de estas debemos hacer? Bueno, en el manual aparecen bien claramente explicadas cuántas son necesarias en los niños, en los adultos, y ahora solamente estamos mostrando el procedimiento que debemos tener para que las frotaciones sean exitosas y los mínimos cuidados que hay que tener. Quería decirles algo, hermanos, con respecto, ¿entendieron? Tal vez la primera vez que vieron cómo hacer frotación, ¿verdad? Sí, hay una mano allá. ¿Qué manual? Bueno, el manual es de él, pero yo no lo conozco. Ellos se dedican a eso. Nosotros tenemos, bueno, ahí tienen las explicaciones de esto, ¿no? Pero yo les voy a explicar una situación que nos pasó con nuestra hija. Él habló de dolores de oído, de dolor de garganta, y que la persona no tiene fiebre, hermanos, no tiene fiebre alta. Pero si ustedes tienen un niño que tiene fiebre alta y está cerca de los 40 grados, ustedes no van a esperar 1 hora para hacerle la frotación. Por empezar, que la fiebre alta ya el cuerpo está caliente, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo que hacemos, lo ponemos, esto es lo que yo misma hice, le voy a contar lo que hice, y voy a responder lo que a Ariana tal vez le quedó la duda de por qué, cuántas veces podemos hacer una frotación. Tenía la fiebre muy alta la nena, entonces la llevé a la habitación y le hice una frotación. Y a mí, el hermano de Tony, que se dedicaba a hacer tratamientos naturales como este hombre, él estaba con nosotros ese día, entonces él me dijo, mira, tenés que esperar mínimo 15 minutos. Si ella vuelve a levantar fiebre rápido, tenés que esperar 15 minutos y después de ese tiempo vos le podés hacer otra frotación. ¿Saben cuántas frotaciones le hice, hermano? Hasta que la fiebre dejó de aparecer y yo ya estaba asustada. Pero menos mal que lo tenía Andrés conmigo y él me fue dando las instrucciones. 6 frotaciones le tuve que hacer esa tarde.
6 frotaciones. Después de las 6 frotaciones, porque la fiebre volvía, tardaba un poco más, cada vez iba tardando un poco más en volver, pero volvía la fiebre. Y yo estaba asustada, pero le digo, ya voy por 5 frotaciones, vos seguí, respetá el tiempo que yo te dije y seguí. Le hice 6 frotaciones y se le terminó la fiebre y salió a jugar al patio. Yo nunca me enteré lo que a ella le estaba por agarrar, pero sé que tenía una fiebre altísima de un momento para otro y con 6 frotaciones, pero sí siempre cuidando esos detalles, hermano, que sea un ambiente cerrado y que la temperatura del cuerpo sea suficiente. Nunca hay que hacer frotaciones cuando la persona está fría. Es lo mismo que yo quiera decirle ahora a ella que está con una molestia en el oído, vení que te haga una frotación. Imposible, hermanos. Le hago más daño. ¿Sí? Tiene que tener la temperatura suficiente. Ella tendría que ir a acostarse, taparse bien como él mostró, y cuando el cuerpo está bien caliente, entonces recién ahí se le puede hacer la frotación. Si a veces no se puede calentar a la persona porque es tiempo de invierno, como decía el hermano, lo más práctico, una botella con agua fría. Hermanos, me están echando, tengo, perdón, con agua caliente, me distrajo el minuto que me dieron allá en el fondo. Solo un minuto tengo, así que creo que eso es solamente la despedida. Ayer hablamos de eso y dijimos que la sanación no está en los tratamientos, está en la confianza en Dios. Ya que lo apliquen para ustedes o que lo hagan para personas de afuera, siempre tienen que orar con el paciente. Siempre hay que orar con el paciente, hermanos. Sí. ¿Cómo es el nombre del señor que da el tratamiento? Él se llama Eduardo Rojas. Él vive en Bécar, en la provincia de Buenos Aires. No sé si tenemos todavía... Tal vez, Osvaldo, puedas tener el teléfono del hermano Eduardo, ¿no? Seguramente que sí. Deben estar en YouTube. Yo no sé. Yo lo tengo en mis manos, pero no sé cómo llegó tampoco. Seguramente Eduardo nos dio cuando fuimos la última vez. ¿Tiene contacto, teléfono o algo? Es bueno tenerlo, hermano, para consultarle. Yo tengo otro material que quisiera preguntarles si ustedes lo tienen. Algunos de ustedes sé que lo tienen. El método curativo de Dios. ¿Quién lo tiene? Solamente 2 personas. 3. ¿Ustedes lo tienen, hermano? ¿Sí? Bueno, este material es muy bueno porque aquí hay tratamientos con agua, hay tratamientos con carbón. Está muy bueno. Así que después se acercan y vemos cómo podemos conseguirlo. El mismo libro ya es medio difícil, pero cómo hacer copias o hablar con Marcelo para que puedan editarlo. Y otro libro que a mí me ayudó en aquellos años en Buenos Aires, que con ese yo le hice todos los tratamientos a mi hija de sarampión, de la rubiola y otras cosas que le agarraron de la papera, es el libro de un chileno que se llama Lesaeta Acharán. Algunos lo conocen, es un chileno, Lesaeta Acharán. Bueno, ese hombre tiene tratamientos muy buenos y coincide plenamente. O sea, hay algo de él que yo nunca lo usé, que es la ideología. Él lo tiene en el libro ese, pero eso yo lo dejé de lado porque nunca encontré nada en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía con respecto a eso, así que lo dejé de lado. Pero los tratamientos de él coinciden con lo que nosotros estudiamos ayer de mantener la circulación, que ahí están nuestros problemas. Eso es lo que él hace hincapié, está totalmente de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado. Por eso ese libro fue mi médico en mi casa, fue el que me ayudó cuando no tenía a Andrés también para consultarle. Yo simplemente con eso, por ejemplo, el tratamiento de sarampión, y con cierta duda, ¿no? Pero se lo hice a mi hija y leyendo, la única diferencia que yo tenía entre el sarampión y la rubiola era un detalle que el libro me lo daba. En el sarampión tiene esto y estos síntomas, decía, y uno de esos era la inflamación de los párpados. Entonces, cuando yo la miro, digo, sí, es sarampión, porque tenía todos los párpados inflamados. Y ahí le hice el tratamiento que él me mandaba y ella estuvo de 10 hasta ahora. Está bien, gracias a Dios. Así que, hermanos, si ustedes pueden conseguir esos materiales, y muchos otros, hay muchísimos materiales. Siempre hay que analizarlos a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, hermanos. ¿Sí? Para que no nos desviemos de los métodos naturales que Dios aprueba. Bueno, tenemos que terminar aquí. Yo quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía. Ayer hablamos de esto.
para que nosotros tengamos en cuenta una cosa, hermanos. A veces nosotros podemos pensar que hay algunas cosas que a Dios no le molestan. Algunas pequeñas cosas, como mencionamos ayer en el tema del régimen pro salud. Que comamos algo entre horas, o pequeñas cosas en nuestra vida que pensamos que, bueno, Dios no va a tener en cuenta eso. Fíjense esta cita, hermanos. Dice: el relato de la desobediencia de Adán y de Eva en el Edén. Perdón, hermano, no estaba viendo bien. Bueno. Comienza así: el relato de la desobediencia de Adán y de Eva en el mismo comienzo de la historia de esta tierra ha sido dado extensamente. Mediante ese solo acto de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron su hermoso hogar edénico. Y era una cosa tan pequeña. Tenemos razón para estar agradecidos de que no haya sido un asunto de más importancia, porque de haber sido así, las pequeñas transgresiones en la desobediencia se habrían multiplicado. Fue la prueba más pequeña que Dios pudo darle a la santa pareja en el Edén. La desobediencia y la transgresión siempre constituyen una gran ofensa contra Dios. La infidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se la corrige, conduce a la transgresión en lo que es grande. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma lo que constituye un crimen. Esto está en la conducción del niño. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta todos los detalles. 74 y 75. Y por último, esta promesa que la tenemos que tener muy presente todos. Esto ustedes tienen que saber de memoria. Yo todavía no lo aprendí, hermano, pero no me hagan caso a mí. O por lo menos, si no lo saben todo de memoria, sepan dónde está. Esto es muy importante para nosotros si queremos estar sanos. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esa es la promesa, hermanos. Pero dice que tenemos que obedecer no solo los mandamientos, sino los estatutos. Y si así lo hacemos, nosotros no vamos a tener enfermedad. Y eso es así, hermanos. Porque puedo dar testimonio de eso. Porque de aquellas cosas, de aquellas primeras cosas que sufrimos, porque veníamos de una mala alimentación, cuando lo aplicamos, Dios nos ha bendecido y por años, hermanos, por años no tenemos que ir al médico. Mis hijos pasaron 20 años sin ir al médico y por la gracia de Dios siguen sin ir al médico por estar ellos enfermos. Los tratamientos sencillos, las gripes y demás, las tratamos en casa. ¿Sí? La promesa del Señor se cumple, pero hay ese detalle. No pasemos por alto las pequeñas cosas, hermano. Seamos obedientes y cosecharemos bendición. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. ¿Vamos a cantar o vamos a orar? Vamos a orar. Bueno.
Vamos a postrarnos y vamos a orar nuevamente, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú nos has rescatado del mundo y sus costumbres. Queremos agradecerte porque tú nos traes a tus pies y nos instruyes. Porque además nos ofreces la sabiduría celestial para que podamos pedirla, buscarla cada día para poder andar rectamente en tus caminos. Y además nos ofreces tu gracia y tu poder y tu fortaleza. Además, tú nos ofreces quitar la cobardía de nuestros corazones y ayudarnos a ser valientes para que podamos enfrentar todos los obstáculos y como el Señor Jesús podamos salir en todos victoriosos. Esta es la única forma, Padre Celestial, en que nosotros podemos honrar y glorificar tu nombre en esta tierra, para que no sean solo palabras, sino que con nuestros hechos podamos engrandecer tu gran nombre y darte a conocer a los pueblos, como dicen los salmos. Bendícenos, Señor. Finalmente, pon en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos dándote gracias por el gran sacrificio de nuestro amado Salvador Jesús, en su santo y precioso nombre. Amén. Amén.